2S2, 2P6, 3S2, y 3P3. Y la siguiente, que sería la de selenio. ¿Qué puede decir, profe? Sí, dígame. Es 1S2, Ajá. 2S2. Los núcleos de los átomos. Entonces, cuando se desintegran los núcleos de los átomos, de ahí es donde salen las partículas alfa, las partículas beta y las radiaciones gamma. ¿De acuerdo? Y estas radiaciones, además de ellas, mencionamos que también se libera una gran cantidad de energía, y como consecuencia de ello, pues observamos que este elemento, cuando emite esas partículas alfa o beta o gamma, se transmuta en un isótopo de otro elemento radiactivo. ¿De acuerdo? Bien, una característica que presentan todos los elementos radiactivos es que tienen lo que se llama un tiempo de vida media. ¿Qué entiendo por tiempo de vida media? El tiempo que necesita transcurrir para que la actividad de un elemento se reduzca a la mitad. Para que esto se entienda. Por ejemplo, si en este momento yo investigo cuál es el tiempo de vida media, por ejemplo, para el uranio, que lo tengo aquí ubicado. El tiempo de vida media del uranio es de 5.200 años. ¿Qué significa esto? Que si en este momento yo tengo 1 kilogramo de uranio, se va a estar desintegrando sus núcleos de una manera muy lenta, emitiendo partículas alfa y radiaciones gamma. Por lo tanto, su masa va a ir disminuyendo. Esto implica que necesita transcurrir 5.200 años para que de ese kilogramo de uranio me quede ¿cuánto? La mitad, es decir, 500 gramos. Bueno, ya tengo 500 gramos. Ahora necesita transcurrir otros 5.200 años para que me quede la mitad, es decir, 250 gramos. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, esto me va a servir para explicar lo siguiente. Todos estos elementos que tengo aquí, el francio, el radio, el actinio, pues tienen periodos de vida media de años, ¿de acuerdo? Algunos de ellos de meses y otros de días, pero son periodos de vida media que son más o menos razonables. Pero si ahora me regreso a esos elementos que tengo después del laurencio, que tiene un número atómico de 103, ¿de acuerdo? El que tiene el número atómico del 104 hasta el 118. Todos estos elementos tienen periodos de vida media muy pequeños. Algunos de ellos únicamente de segundos y otros de minutos. Entonces, el que tengan periodos de vida media muy pequeños, eso no ha permitido que se puedan determinar para ellos muchas propiedades que presentan los elementos. Por lo tanto, se siguen considerando en el estudio, y por eso se considera todavía a el laurencio como el último elemento al cual sí se le han determinado todas sus propiedades. ¿De acuerdo? Bueno, miren, pues ya con eso tenemos nosotros un panorama muy general acerca de cuáles son los criterios que se aplicaron para poder clasificar a los elementos en la tabla. ¿De acuerdo? Y algo muy importante también que podemos aquí observar, la relación que existe en el ordenamiento de la tabla periódica con respecto a los orbitales que se van generando. Si son un poquito observadores, hace un momento mencionamos que los elementos del grupo 1A en su último nivel van a tener un solo electrón de valencia, es decir, que siempre van a terminar en S1. Los del grupo 2A siempre van a terminar en ¿qué? En S2. Es decir, que los elementos del grupo 1A y 2A siempre me van a llenar los orbitales S en el último nivel. Hago la aclaración. Ahora, ¿qué pasa con los elementos del grupo 3A? Estos que tengo aquí que van del grupo 3A hasta el grupo 8A. Estos me van a llenar los orbitales P. Acuérdense que los orbitales P pueden ubicar hasta 11 electrones. ¿Por qué digo que me pueden ubicar los electrones en los orbitales P? Ustedes recordarán, hace un momento hablamos nosotros del berilio, que tiene un número atómico de 3.
su configuración va a terminar en qué? En S2, P1. Y todos los demás elementos de ese grupo, aluminio, galio, indio, italio, su configuración termina en P1. ¿Qué pasa con los del grupo 4A? Su configuración va a terminar en S2, que con 2 electrones en P. Para el siguiente grupo, con S2, P3, para el siguiente, S2P4, S2P5 y S2P6. O sea que los elementos del 3A al grupo 8A son los que me llenan los orbitales P. Bien, el siguiente orbital son los orbitales D. ¿Cuántos electrones pueden aceptar los orbitales D? ¿Cuántos pueden aceptar? ¿Qué pasó? ¿Cuál era su pregunta, maestra? Perdón. Permítame. ¿Cuántos electrones pueden aceptar los orbitales D? 10. Exactamente 10. Pues los elementos de transición me van a llenar los orbitales D. Permítanme un segundito, sí. Bien. Disculpen, es que he tenido grupos seguidos desde las 8:30, se va resecando un poquito la jarra. ¿Sí? Bueno, pero ya. Entonces llegamos a la siguiente conclusión. Fíjense bien que los elementos de transición me van a llenar los orbitales que D, y por simple lógica, aquí mencionamos que tengo 14 electrones. Estos elementos, tanto la serie de los lactánidos como la serie de los actínidos, ¿qué orbitales me van a llenar? No sé. ¿Bueno? Bueno. Pues ya más o menos tenemos una idea, así muy generalizada, acerca de la estructura de la tabla periódica. Bien, ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué información podemos obtener? Bueno, ya mencionamos la primera de ellas, que de aquí puedo determinar los electrones de valencia únicamente observando en qué grupo A se encuentran ubicados los elementos. Pero ¿qué otra información puedo obtener? Miren, algo que vamos a manejar también allí en teoría de los enlaces es lo siguiente: ¿qué elementos son metálicos, cuáles son no metales y cuáles son gases nobles? Bueno, miren, aquí en la tabla periódica los elementos se clasifican en 3 grandes grupos, que son metales, no metales y gases nobles. ¿Cuáles son los elementos metálicos? Miren, con excepción del hidrógeno que se encuentra aquí por acomodamiento, que tiene un solo electrón, este es un gas. Pero del litio hacia abajo, todos son metales. Todos los elementos de los grupos 2A son metales. Todos los elementos que se encuentran en la parte intermedia, que son los famosos elementos de transición, todos ellos también son metales. ¿De acuerdo? Y algunos elementos de los grupos 3A, 4A y 5A. ¿De acuerdo? Que son, por ejemplo, aquí el aluminio, el galio, el indio y el talio. Y aquí tendríamos que el germán, el estaño, el plomo y el bismuto, que todos ellos son metales. Entonces, por eso ven que todos se encuentran del mismo color. Y una forma muy fácil, por si se nos llega a olvidar cómo identificar nosotros cuáles son metales, vean esto, que aquí abajo del borro se empieza a remarcar una especie de escalerita en su tabla periódica, inclusive muchos la traen. ¿De acuerdo?
Esta especie de escalerita me va indicando lo siguiente. ¿Cuáles elementos son metales y cuáles elementos son no metales? Pues todos los elementos que se encuentran hacia la izquierda de esta especie de escalerita que tenemos, todos ellos van a ser metales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los no metales? Los que se encuentran aquí en esta región triangular. Estos van a ser los no metales. Y observen que son muy pocos. ¿Quiénes son? El boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, silicio, fósforo, azufre y cloro. Vean que no estoy considerándolo. ¿Sí? ¿Qué otros? El arsénico, el selenio, el bromo, el telurio, el yodo y el astato. ¿De acuerdo? Y finalmente, hago la aclaración, los que se encuentran en el grupo 8A son los famosos gases nobles, que se les conoce también con el nombre de raros, o también inertes. ¿De acuerdo? Bueno, y otra aclaración. Miren, aquí observen ustedes que, por ejemplo, entre la separación entre metales y no metales, hay algunos elementos, por ejemplo, aquí el silicio, inclusive el oro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el polonio. ¿Por qué están de este color? A estos elementos se les conoce con el nombre de metaloides. Anteriormente se les daba el nombre de anfóteros. ¿Por qué se les da el nombre de metaloides? Porque esos, como están en la frontera entre metales y no metales, tienen propiedades de los dos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son algunas de las propiedades que presentan estos tres grandes grupos? Por ejemplo, la primera de ellas. Todos estos que son los famosos metales. ¿Cuáles son algunas de sus propiedades más importantes? Ya todos ustedes los conocen. Sabemos que todos los metales son excelentes conductores de la corriente eléctrica. O sea, buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Qué otra cosa me pueden conducir fácilmente? El calor. ¿De acuerdo? ¿Qué otra característica observamos de los metales? Pues que presentan brillo. Por ejemplo, hace un momento hablaba yo de cuando hacemos un corte, por ejemplo, en un pedacito de litio, sodio y potasio aparece una superficie brillante. Presentan brillo. Y si tienen brillo, pues lógicamente son capaces de reflejar a la luz. ¿Qué otra característica? Pues son materiales que son maleables, dúctiles y tenaces. ¿Qué entiendo por maleabilidad? Que cualquier metal yo lo puedo laminar por medio de golpeo, es decir, ir reduciendo ¿qué? Su espesor. Bien, la ductibilidad, que si yo caliento un metal, yo lo puedo estirar, por ejemplo, para formar una larga. Y finalmente la tenacidad. Debido a esta propiedad, nosotros podemos trabajar a los metales, es decir, que les puedo dar la forma que yo quiera. Por ejemplo, en un torno, si yo tengo una barrita de un metal, bueno, pues a esa barrita yo le puedo dar, por ejemplo, la forma de un tornillo, ahí en el torno, por el famoso buril, lo veo bastante. Le puedo dar la forma de un tornillo, la forma de una tuerca, la forma de una catarina, o cualquier otra forma que yo quiera. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué otra propiedad? Que todos los metales fácilmente reaccionan con el oxígeno para formar óxidos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si comparamos estas propiedades de los metales con los no metales, por simple lógica van a ser propiedades opuestas. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de los no metales? La primera de ellas, que los no metales son malos conductores de la corriente eléctrica. También son malos conductores del calor. Normalmente no presentan brillo ni reflejan la luz. Y las propiedades, como son por ejemplo la maleabilidad, ductibilidad y tenacidad, no están bien definidas aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo carbono y que se me ocurre lo siguiente: quiero formar una lámina de carbono por golpeo. ¿Qué es lo que ocurre?
que al primer golpe que yo le dé al carbono, se me va a fertilizar. Ahí tengo que aplicar otras técnicas para utilizar aglutinantes, etcétera, para poder formar la carbono. Bien. Finalmente, los no metales también reaccionan con el oxígeno, por reciben el nombre de óxidos no metálicos, que anteriormente se les daba el nombre de anhídridos. Y finalmente, ¿qué pasa con los gases nobles? ¿Por qué se les da el nombre de gases nobles raros y sobre todo inertes? Una pregunta. ¿Qué significa la palabra inerte? ¿Qué significa? ¿Qué pasó? ¿Que no se mueve? Exactamente, que no se mueve, o dicho de otra manera, que significa muerto. Bueno, pues todos los elementos del grupo 8A, desde el punto de vista químico, están muertos. ¿Qué significa esto? Que no reaccionan con nada. Es decir, no reaccionan con ningún otro elemento ni entre ellos mismos. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón no reaccionan? Tiene la valencia alta, ¿no? Bueno, porque tiene una, ¿qué dijo? ¿Una valencia alta? No, al contrario, porque no tienen valencia. Vamos a aclarar eso. Todos los Porque... elementos bueno, yo sabía que porque tienen su octeto. Exactamente. Porque vamos a observar que en su último nivel, con excepción del helio que tiene una configuración S2, su configuración termina para todos en S2P6. ¿Qué significa esto? Que el orbital S como máximo puede aceptar 2 electrones y el P puede aceptar ¿cuántos? 6. Al tener esta estructura en su último nivel, eso nos indica que están saturados los orbitales, por lo tanto eso les da una gran estabilidad. ¿En qué consiste la estabilidad? En que no pueden ganar ni perder electrones. Si ahora me voy del grupo 7 hacia atrás, veo que por ejemplo en el grupo 7 su configuración termina en S2P5. El orbital P puede aceptar hasta 6 electrones, bueno, por ahí puede aceptar un electrón más de otro elemento para formar un compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se debe que los elementos del grupo 8A son sumamente estables, a que no pueden ganar ni perder electrones. Lo que mencionaba su compañero cuando se ve en la próxima clase, que tienen completo su octeto, la famosa regla del octeto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, sí. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No sé. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. ¿Qué otra información podemos obtener a través de la tabla periódica? Miren, algo que todos ustedes ya han manejado desde secundaria, ¿no? Lo normal. Sabemos que de una tabla periódica, inclusive muchos creíamos que era lo único que podíamos determinar la masa atómica, el peso atómico, que es lo mismo, o bien el número atómico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por esto. Miren, el número atómico, si ustedes recuerdan, el número atómico, y esto ya lo hemos estado manejando, lo que me va a indicar siempre va a ser el número de electrones o el número de protones que tienen los átomos de un determinado elemento, y que por esa razón son eléctricamente neutros. Su valor siempre va a estar expresado en la tabla periódica por medio de un número entero. Por ejemplo, aquí observamos que tenemos el hidrógeno, y veo que por aquí tiene un número 1, me indica que su número atómico es 1. Hacia la derecha tenemos el helio, veo que tiene un número atómico de ¿cuánto? De 2. Aquí abajo del hidrógeno observamos que tenemos el litio con un número atómico de 3, luego sigue el berilio con 4, luego hacia la derecha el boro con 5 y así sucesivamente. Entonces observo que su característica es que el número atómico esté expresado siempre por un número entero. Y hago la aclaración. En algunas ocasiones confundimos el número atómico con el peso atómico o masa atómica. ¿Qué entiendo por masa atómica o peso atómico? Lo siguiente. La masa atómica de un elemento se obtiene sumando todos los protones y neutrones, la masa, de todos los protones, neutrones y electrones que tienen los átomos de un determinado elemento. ¿De acuerdo? Entonces, estamos observando que todos los elementos van a tener diferente número de protones, neutrones y electrones, por eso van a tener diferentes masas atómicas. ¿De acuerdo? Pero la característica de la masa atómica es esta.
que siempre se va a encontrar formada por un número ¿qué? Por un número fraccionario. Por ejemplo, miren, si observan ustedes allí en la tabla periódica, tenemos, por ejemplo, el famoso berilio, si centramos aquí la atención. Y vemos que el berilio tiene una masa atómica de 9.01218. ¿De acuerdo? Si ahora, por ejemplo, veo la masa atómica para el nitrógeno, ¿de acuerdo? Observo que para el nitrógeno tengo una masa atómica de 14.0067, ¿de acuerdo? Está integrada por un número fraccionario. Si ahora observo la masa atómica, por ejemplo, se me ocurre para el calcio, que lo tengo aquí, observo que la masa atómica para el calcio es de 40.078. Y si ustedes siguen comparando la masa atómica de cualquier elemento, vean que se encuentra formado por un número fraccionario. ¿De acuerdo? Entonces aquí miren como conclusión, ¿cómo puedo yo en un momento dado diferenciar el número atómico de la masa atómica? Que el número atómico está integrado por un número entero y la masa atómica va a estar integrada por un número fraccionario. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿para qué me sirve a mí en un momento dado? Hago la aclaración, una de las aplicaciones del peso atómico o masa atómica. ¿Sí? Si yo en un momento dado conozco la masa atómica de un elemento, a partir de la masa atómica yo puedo determinar el número de masa. Vamos a ponerlo por aquí. El número de masa. ¿Cómo se obtiene el número de masa para un elemento? Redondeando la masa atómica al número entero más próximo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, vamos a suponer que nosotros tenemos a un elemento, por ejemplo, se me ocurre en este caso, por ejemplo, el cromo. Si ustedes consultan su tabla periódica, si la tienen ahí a la mano, vean que el peso atómico del cromo es de 51.9961. ¿De acuerdo? Si ya lo subimos 51.99 61, disculpe, no 81, 61. ¿De acuerdo? Si en un momento dado yo necesito conocer cuál es su número de masa, lo único que tengo que hacer es redondear este valor al número entero más próximo. ¿De acuerdo? Y con él determinaría el número de masa. Pero aquí, ¿qué criterio vamos a seguir para redondear al número entero más próximo? La parte fraccionaria. Cuando rebase la parte fraccionaria el punto 5, me voy a ir al número inmediato superior. Y cuando sea un valor inferior a punto 5, me voy a regresar al número entero inmediato anterior. Por ejemplo, en este caso, veo que el cromo tiene un valor de su masa atómica o peso atómico de 51.9961. Lo voy a redondear al número entero más próximo, que sería ¿cuál? ¿Cuál sería el número entero más próximo? Lógicamente, ¿cuál? 52. Porque el punto 99 está rebasando aquí al punto 5. ¿De acuerdo? Pero si ahora, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el siguiente elemento. Vamos a suponer que nos da uno que tenga un valor inferior al punto 5. Por ejemplo, el magnesio.
peso atómico del magnesio. Veo que en este caso el peso atómico del magnesio es de 24.305. Si yo quiero determinar su número de masa, ¿de acuerdo? Lo tengo que redondear a el número entero más próximo. Me centro en la parte fraccionaria, veo que no rebasa el punto 5. Entonces, en este caso me regreso al número entero inmediato anterior, que sería ¿cuánto? 24. Su número de masa va a ser igual a 24. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí quedó claro esto? ¿Cómo determinamos el número de masa? Redondeando la masa atómica, o el peso atómico, al número entero más próximo. ¿De acuerdo? Tomando como base la parte fraccionaria. Si rebasa el punto 5, me voy al número entero inmediato anterior. Si no rebasa el punto 5, me regreso al número inmediato anterior. Ahora, dirán ustedes, bueno, pero ¿para qué me sirve a mí conocer en un momento dado el número de masa? Para lo siguiente. Hace un momento mencionamos que todos los átomos se encuentran formados por un núcleo central donde se encuentran los protones y neutrones, y alrededor de él se encuentran los electrones. Si yo quiero saber cuál es el número de protones y electrones que tienen los átomos de un determinado elemento, pues no tengo ningún problema, basta con que consulte la tabla periódica y vea qué número atómico tiene, y ese número atómico me va a indicar el número de electrones o el número de protones. Pero ¿cómo determino el número de neutrones? El número de neutrones lo vamos a determinar con el número de masa. Para que yo pueda determinar el número de neutrones, basta con que haga lo siguiente. A el número de masa le voy a restar el número de protones o número de electrones, o lo que es lo mismo, el número atómico. Y de esta manera ya fácilmente puedo tener el número de neutrones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber cuántos neutrones tienen los átomos de cromo. Entonces, por ejemplo, para el cromo, si yo quiero saber su número de neutrones, basta con que yo conozca su número de masa. ¿Cuál es su número de masa? En este caso estoy observando que el cromo, su número de masa es 52. A ese número de masa le resto el número atómico. Me voy a mi tabla periódica y observo ahí el cromo, cuál es su número atómico. Si ustedes observan, veanlo ahí en su tabla periódica, el cromo tiene un número atómico de 24. ¿De acuerdo? 52 menos 24, ¿cuánto nos da? Eso nos daría 4 para 12. 27. 8. 27 o 28. 28. 27, ¿no? A ver, chéquenlo. Ah, es para 52, ¿no? No, 28. Sí, es 52. Es 28, sí, es 28. 28, ok. Entonces tendría 28 neutrones. Y ahora sí ya tengo la concepción de la estructura de los átomos de cromo. El cromo está estructurado por un núcleo donde voy a tener 28 neutrones, donde voy a tener 24 protones, y girando alrededor de él, distribuidos en niveles de energía, 24 electrones. Si quiero hacer lo mismo para el magnesio, ¿de acuerdo? Para el magnesio tendría su número de neutrones. Sería igual. ¿Cuál es su número de masa? 24. Si consulto mi tabla periódica, veo que el magnesio tiene un número atómico, chequenlo por ahí, de 12. 24 menos 12, esto me daría 12 neutrones. ¿De acuerdo?
Entonces, para eso nos sirve el número de masa. ¿Quedó claro, jóvenes? Y si no, ahorita lo vamos a retomar rápidamente. Sí, profe. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bueno, ya copiaron esto, ¿verdad? Bueno. Entonces ahora vamos a lo siguiente. Todo esto que les acabo de mencionar se encuentra aquí en su archivo en una forma muy resumida, ¿de acuerdo? Entonces yo no le veía sentido leérselos, porque es más fácil, ¿verdad?, que lo puedan entender ustedes apoyándonos en la tabla periódica. Y ven que aquí ya lo tengo resumido de una forma bien sencilla y eso fácilmente lo pueden asimilar. El primer ordenamiento que presentan los elementos en la tabla periódica es de acuerdo a su número atómico. Al pasar de un elemento a otro se incrementa una unidad, desde el hidrógeno, que tiene un electrón, hasta el laurencio, que tiene 103 electrones. La segunda parte que vimos. Los elementos también se encuentran ordenados en grupos verticales, que son los grupos A y B, de acuerdo a su semejanza química. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1A tienen propiedades químicas semejantes. Esto se debe a que todos ellos tienen en su último nivel un electrón de valencia. Los elementos del grupo 2A tienen 2 electrones de valencia y así sucesivamente hasta llegar al grupo 7A, donde tienen 7 electrones de valencia. Podemos concluir, esto es lo importante, que el número de grupo A nos indica el número de electrones de valencia. Eso es lo que no hay que olvidar. Bien, y también los elementos se encuentran ordenados, como vimos, horizontalmente en periodos repetitivos. El primero consta de 2 elementos, que son hidrógeno y helio. El segundo periodo contiene 8 elementos, cada uno. Grupos A. Disculpen, porque aquí estoy hablando de 2 periodos, ¿verdad? Estoy mencionando eso, disculpen. El primer periodo consta de 2 elementos. El segundo periodo contiene 8 elementos, ¿de acuerdo? Y todos pertenecen a los grupos A, ¿de acuerdo? En el tercero, el segundo periodo tiene 8 elementos cada uno, grupos A. Lo mismo sería para el periodo número 3, disculpen que aquí por eso me perdí. Los periodos 4 y 5 contienen 18 elementos cada uno, de los cuales 8 son normales, o sea, grupos A, y 10 elementos de transición, que son los grupos B. ¿De acuerdo? En el sexto periodo se encuentran 32 elementos, 8 normales, 10 de transición, y las tierras raras, que son 14. Y finalmente, en el séptimo periodo se contiene los elementos radioactivos. Fue lo que mencionamos, que serán en total 16. Bien. El otro punto que vimos, los elementos se clasifican en metales, no metales y gases nobles. Y aquí está mal esto, no es con acepción, es con excepción, por ahí lo pongo, por favor. Con excepción del hidrógeno, los elementos del grupo 1A, 2A, todos los elementos del grupo B y algunos elementos del grupo 3A, 4A y 5A son metales. Algunas propiedades que presentan, pues ya lo mencionamos, los conductores de la electricidad, el calor, son dúctiles, maleables, tenaces, reflejan la luz, tienen brillo y forman óxidos. Los elementos no metálicos se encuentran en una región triangular a la derecha de la tabla periódica, en los grupos 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Algunas propiedades, malos conductores de la electricidad y del calor, no reflejan la luz, no presentan brillo y forman óxidos no metálicos. Y finalmente los gases nobles, raros o inertes, se encuentran en el grupo 8A. Su principal característica es que no se pueden combinar con ningún otro elemento ni entre ellos mismos. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, únicamente para reforzar lo que mencionamos, el número atómico nos indica el número de protones y electrones que tiene un elemento, una que tiene los átomos de un elemento, y se caracteriza porque está formado por un número entero. La masa atómica se obtiene sumando la masa de todos los electrones, y aquí nos faltó, disculpen también,
de todos los electrones, aquí nos faltaría, por favor, lo anotan por ahí, protones y neutrones que tiene un elemento. En la tabla periódica se presenta como un número fraccionario en la forma de identificarlo. ¿De acuerdo? Y luego lo que mencionamos al final, el número de masa se obtiene redondeando la masa atómica de un elemento al número entero más próximo. Para determinar el número de neutrones se aplica la siguiente relación. Número de neutrones va a ser igual a el número de masa menos el número. Aquí también corrigen, por favorcito, es un error. Menos el número atómico, por favor, disculpen. ¿Sí? Bueno. Y finalmente, ejercicios. Fíjense bien. A partir de la tabla periódica determine para los siguientes elementos. Y aquí tenemos dos ejercicios resueltos. Para el primero de ellos, tendríamos para el sodio, bueno, para este elemento, me están pidiendo que determine su número atómico, su número de electrones, número de protones, masa atómica, número de masa y número de neutrones. Entonces tomo mi tabla periódica y observo, por ejemplo, que el sodio tiene un número atómico de 11. Pero el número atómico que me indica el número de electrones, por lo tanto va a tener 11 electrones y también me indica el número de ¿qué? De protones. ¿Cuál es la masa atómica? Veo que se encuentra formada por un número fraccionario 22.9898. Bien, me piden el número de masa. Aquí redondeo esta masa atómica a el número entero más próximo. Como es 22.9898, su número más próximo es 23, número entero más próximo. Número de neutrones. Acuérdense que a este número de masa le resto el número atómico, que es 11. Me va a dar 12 neutrones. Si hago lo mismo para el zinc, ¿de acuerdo? Su número atómico, consulto mi tabla periódica, voy a observar que es de 30. Por lo tanto, con ello determino número de electrones y número de protones, que van a ser 30 y 30. La masa atómica. Observo que se encuentra formada por un número fraccionario que es 65.37. Por lo tanto, para determinar el número de masa, como aquí la parte fraccionaria no le va a ser 0.5, me regreso al número entero anterior, que es 65. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿de acuerdo? Me están pidiendo que determine el número de neutrones. Bueno, pues hay número de masa, le resto el número atómico y va a dar 35. ¿De acuerdo? Y ya con esto hago la aclaración. Ahora sí ya puedo determinar el número de partículas que le corresponden a los átomos de cada diferente elemento. Bueno, únicamente como tarea, esta no me la van a enviar, únicamente es para que ustedes ejerciten en casa. Van a hacer exactamente lo mismo para el cadmio, para el bromo y para la plata. Es decir, van a determinar ustedes número atómico, número de electrones, número de protones, masa atómica, número de masa y número de neutrones. Bien. ¿Dudas que tengan, jóvenes? No, profe. Bien, pues si no hay dudas, el día de hoy vamos a dejarle aquí. Y continuamos el próximo lunes. Para el próximo lunes hago la aclaración, ya terminamos con tabla periódica. Únicamente nos falta ver propiedades periódicas, que son el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Y vamos a empezar con enlazamientos químicos, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Entonces, por favorcito, le dan un repaso a todo esto porque lo vamos a utilizar muchísimo en enlazamientos químicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho.
Luego, buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profe.